Buenos días, hoy vamos a trabajar las reglas de derivación. Vamos a ver lo que es la derivada de una constante, de una potencia, de una suma o resta de funciones, de un producto y de un cociente. Y por último vamos a finalizar con las derivadas de las funciones trigonométricas. A lo largo de las, definiciones vamos a ir haciendo algunos ejercicios para acentuar más los conceptos. Inicialmente vamos a trabajar lo que llamamos la derivada de una función constante. Una función constante en el plano XY tiene una forma como esta. Si este que tenemos acá es el eje X y este es el eje Y, una función constante sería una línea como la que tenemos acá en azul claro, en donde no importa el valor de X, el valor de Y para todas ellas siempre es el mismo. Entonces queda una recta paralela al eje X o una recta horizontal. La forma matemática de una ecuación, la ecuación de una recta horizontal es Y igual a C. En este caso pues se toma un valor positivo, pero igual puede ser por debajo del eje X con un valor negativo. La derivada de una función constante, recordemos que la podemos expresar como f' de x o de dy de dx, la derivada de y respecto a x. Desde el punto de vista del límite, recordemos que se define como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Si yo siguiera esta definición como se trabajó en una clase anterior de la derivada como un límite, entonces inicialmente hallar el valor de la función en x más h, supongamos que nosotros llamamos este punto x y que este que está por acá lo llamamos x más h. Para x la función vale c, para x más h la función también vale c. Entonces sería el límite cuando h se acerca a 0, arriba me quedaría f de x más h, eso vale c, menos f de x también vale c porque no importa el valor de x, recordemos que la función es constante, y abajo va h. Esto tendría la forma 0 sobre h es igual a 0. Entonces, en conclusión, la derivada de una función constante es 0. ¿Sí? Si lo tomamos desde el punto de vista que estábamos analizando previamente como la pendiente de una recta tangente en un punto, pues en realidad, si queremos que la función, digamos, cuál es la pendiente de la recta tangente a este punto, sería la misma función porque sería una recta horizontal también. Entonces, la derivada de una función constante es 0. Vamos ahora a hablar de la derivada de una potencia. Recordemos que tenemos potencias cuando tenemos x elevada a un número cualquiera real. La derivada de una función que tiene la forma de una potencia, recuerden que no es exponencial, x está en la base, no está en el exponente. Cuando tenemos a x en la base con un exponente allá arriba, la derivada es muy sencilla. El exponente se baja aquí adelante de la variable a multiplicarla, se escribe la misma variable y se le resta una unidad al exponente. Vamos a hacer un ejemplo acá para que quede más claro. Me dicen halla f' de x o de dy de dx si la función es x a la 6. Esto es una función, es una potencia, ¿cierto? X a la 6. Entonces vamos a decir que f' de x es igual, siguiendo esta definición, el exponente que está allá arriba, miren que se saca acá adelante, entonces el 6 quedaría aquí a la izquierda, escribo la misma variable que es x y le resto una unidad. Entonces si era 6, si era el exponente era 6, x a la 6, entonces queda x a la 6 menos 1. En conclusión quedará 6x a la 5. Y esta es
la derivada de la función. Y siempre que tengamos potencias, entonces esa es la manera en que vamos a trabajar. Vamos a hacer unos ejemplos más aquí para que quede como más clara la situación. Tenemos este primer ejemplo, f de x es x a la 1000, me piden que halle la derivada, entonces voy a sacar el 1000 adelante, escribo la variable x y le resto una unidad. Si yo a 1000 le quito 1 me queda 999. Esta es f' de x o d de y de x. Vamos a hacer lo mismo para estas otras, aplicando el mismo concepto de la derivada de una potencia. El que sigue dice f de x es t a la 4. Entonces, si yo hallo f' de x o la derivada, será 4. El t, le quito una unidad al exponente, entonces queda 4t al cubo. Y ya terminé la derivación. Si la función, en este caso dice que la función es una función que depende de r, es 3r al cuadrado, entonces vamos a decir que esto es 3 por, y voy a derivar el r al cuadrado, saco el 2 a la izquierda, coloco la r, le resto una unidad, me quedaría r a la 1 porque estaba al cuadrado, y si multiplicamos esto, entonces nos queda 3 por 2, esto da 6r. Esto es f', en este caso pues no sería de x, sino f' de r. La respuesta final sería 6r. El exponente unitario no suele escribirse. F de x igual a x a la menos 1, si hallamos la derivada, entonces funciona igual de lo que estamos trabajando, solo que en este caso el exponente es negativo, entonces traigo el exponente aquí abajo, menos 1, escribo x y le resto una unidad al exponente. Si yo a menos 1 le resto 1, esto se convierte en menos 1 por x a la menos 2. Igual estos coeficientes unitarios no los solemos escribir, entonces decimos que es sencillamente menos x a la menos 2. La derivada de x a la menos 1 es menos x a la menos 2. Muy bien. Y por acá tenemos una que es con una raíz, entonces vamos a convertir esta raíz en un exponente para que tenga la forma de potencia y así poderlo derivar. Es lo mismo decir raíz de x que decir x a la 1 medio. X a la 1 medio no es la derivada, es la misma función, solo que la estoy expresando con exponente fraccionario. Ahora, si yo derivo esto, la derivada será igual, arranco 1 medio, que es el exponente, lo escribo acá abajo, escribo x y al exponente, que es 1 medio, le vamos a restar una unidad, entonces quedará 1 medio menos 1. Es una resta de fraccionarios que cuando se hace quedaría 1 medio por x a la menos 1 medio. Y si ustedes desean escribirlo con el exponente positivo, entonces quedaría 1, como ese exponente está negativo debe ir abajo, sobre 2 x a la 1 medio o sobre 2 raíz de x. Es equivalente, esta es la forma, digamos, sin tener exponentes fraccionarios, la derivada de raíz de x será 1 sobre 2 raíz de x. En todos los casos hicimos el mismo proceso, no importa, ya saben, si el exponente es positivo, negativo o fraccionario, se procede de la misma manera. Tenemos uno más por acá para finalizar esta parte de la derivada de potencias. También es una raíz, pero es una raíz cúbica de x al cuadrado. Lo ideal sería tenerlo en forma exponencial, de potencia, entonces quedaría x. Recuerden que el que está de exponente va arriba y el que va en el índice de la raíz va en el denominador, es x a la 2 tercios.
Si yo quiero derivar esto, entonces f' de x será igual bajo el 2/3 y escribo x y será a la 2/3 menos 1. Siempre resto una unidad en el exponente. Esto será 2/3 de x. Si yo a 2/3 le quito 1, me queda menos 1/3. 2/3 x a la menos 1/3 y ya es decisión de si queremos convertir esto con el exponente positivo, sería en el denominador, sería 2 sobre 3 x a la 1/3 o lo mismo que decir raíz cúbica de x a la 1 o sencillamente x. La derivada entonces de x a la 2/3 es 2/3 y abajo raíz cúbica de x. Vamos a hacer un ejercicio aplicado en donde nos dicen: halle la ecuación de la recta tangente a la función y igual a x raíz de x en el punto 1,1. Involucra un poco lo que tiene que ver con la derivación. La podemos hacer como usando ya estas reglas que estamos aprendiendo, y lo de la recta tangente pues tiene que ver con el tema que se trabajó previamente, en donde se halla la pendiente en ese punto y se utiliza las coordenadas del punto y la pendiente para hallar la ecuación de la recta tangente. Primero pues tenemos que derivar esta función. Vemos que está compuesta por la misma variable multiplicándose dentro de una raíz. Vamos a tratar de convertirla en una x con un solo exponente. Esto es lo mismo que decir y es igual a x por x a la 1/2. Lo único que hicimos fue esta raíz de x convertirla en x a la 1/2. Miren que tengo la misma base. En teoría lo que tenemos que hacer es sumar los exponentes, que sería un 1 y 1/2 porque se están multiplicando. Cuando yo estoy multiplicando la misma base, simplemente sumo los exponentes. Me quedará x a la 1 más 1/2, eso es lo mismo que decir x a la 3/2. Esta es la función, sencillita sin derivar. Es lo mismo decir x raíz de x que decir x a la 3/2. Ahora sí, vamos a derivar la función para poder hallar la pendiente de la recta en cualquier punto. La derivada será y', ¿cierto? O podemos decir d de y d de x. Como la función se llama y, yo le puedo poner y' o puedo decir d de y d de x es equivalente. Vamos a poner acá más bien que son equivalentes. Y' igual a d de y d de x será igual. Recordemos, bajo el exponente que es 3/2, escribo la x y a ese 3/2 le resto una unidad en el exponente. Nos quedará que y' o que d de y d de x será igual a 3/2 y la x arriba, cuando restamos a 3/2 1, que es lo mismo que decir 2/2, si yo a 3/2 le quito 2/2, me queda 1/2. Entonces es lo mismo que decir 3 raíz de x sobre 2. Esta es la derivada. La función es la que está arriba en verde, la que estamos resaltando aquí abajo es la derivada de la función. Recuerden que la derivada se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente. Para el punto 1,1 yo reemplazo x por un 1 y obtendré la pendiente de la recta en ese punto. Entonces vamos a decir aquí para el punto 1,1 x vale 1. Si x vale 1, entonces y', que es igual a la pendiente en ese punto, será igual a 3 por raíz, en donde va x pongo un 1 porque estoy diciendo que x vale 1 sobre 2. La raíz de 1 es 1, entonces esto da igual a 3/2. Esta es la pendiente de la recta
tangente en ese punto. Para cualquier otro punto, pues este valor cambiará porque el valor de x ya no será 1. Para el punto 1,1 la pendiente vale 3 medios. Entonces, recordemos cómo es la ecuación de una recta, es y igual a mx más b. Yo conozco la pendiente, vale 3 medios. Yo conozco cuánto vale y y cuánto vale x en el punto 1,1. Entonces, con eso podemos hallar el intercepto. Vamos a decir y en el punto 1,1 vale 1, será igual a m 3 medios de x vale 1 en ese punto, más b. Recuerden que queremos despejar b, que es nuestro intercepto, entonces vamos a tener que 1 menos 3 medios es igual a b. Es lo mismo decir 1 que decir 2 medios. Si a 2 medios le quito 3 medios, me dará que b es igual a menos 1 medio. ¿Sí? Entonces, finalmente podemos hallar la ecuación de la recta tangente en ese punto. Vamos a bajar esto un poco para tener el espacio de escribir acá la recta. Será igual a y es igual a m 3 medios de x menos 1 medio. Es lo mismo que decir que y es igual a 3x menos 1 sobre 2. Esta será la ecuación de la recta tangente a esta función x raíz de x en el punto 1,1. La diferencia con los ejercicios previos es que ya no estamos hallando la derivada acá como un límite, sino que estamos aplicando directamente las reglas de derivación de una potencia para hallar y' o la derivada. De resto, el mismo procedimiento que se ha trabajado antes para hallar la pendiente de una recta tangente. Ya viendo la de las potencias, vamos a mirar la derivada cuando tenemos una suma o una resta de funciones. Vamos a suponer que tengo dos funciones f y g y que las dos funciones son derivables o diferenciables. Si esto se cumple, entonces la derivada con respecto a x de f de x más g de x o de la suma de ellas es sencillamente la derivada de la primera más la derivada de la segunda. De una manera más sencilla, f' de x más g' de x. Sea esta terminología o esta, estamos hablando de lo mismo. Entonces, la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de cada una de ellas. Ese concepto lo vamos a aplicar en un ejemplo muy sencillo como el que tenemos acá, una función polinómica de grado 8 que tiene muchos términos. Vamos a aplicar las derivadas que hemos conocido hasta ahora de las potencias y de una constante, y la idea es aplicar que si yo tengo una función que tiene tantos pedazos que se suman o se restan entre sí, podemos ver como que este pedazo es una función, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra y esta es otra. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 funciones. Si esas 6 funciones se están sumando y restando, yo lo único que tengo que hacer, según lo que dice esta regla de derivación, es que yo derivo cada una de ellas y las voy sumando o restando según el caso. Entonces vamos a ir hallando cada derivada. Vamos a hallar primero la derivada de este término, que en sí mismo se puede considerar una función independiente. La derivada de x a la 8, hallemos la derivada de toda la función, será la derivada del primero, 8x a la 7. Bajamos el 8, restamos 1 en el exponente, más la derivada de este, baja el 5 a multiplicar aquí al 12, 12 por 5 nos da 60, y x ya no queda a la 5 sino a la 4. Luego viene menos, el que seguimos ahora era 2x a la 5, ahora trabajemos
4x a la 4. Recordemos que el exponente que está arriba de ese 4 viene a multiplicar acá, multiplicaría al 4 que está de coeficiente, 4 por 4, 16, y bajo un grado, x quedaría a la 3. Luego vamos a hacer el 10x a la 3 y lo derivamos, entonces más el 3 baja a multiplicar el 10 me da 30, bajo un grado le resto 1 al exponente, me queda x al cuadrado. Venimos ahora con el 6x, entonces resto. En el caso de el 6x, tenemos que tener claro que aquí en el x tenemos un exponente unitario, ¿cierto? Ahí sí hay un exponente, solo que no lo escribimos normalmente por ser unitario. Ese 1 vendría a multiplicar a este 6, entonces me quedaría 6 por 1, 6, y x, cuando yo le resto un grado, me quedaría, aquí haciéndolo a un ladito, 1 menos 1. Me quedaría x a la 0, porque está a la 1 y le estoy restando una unidad. X a la 0 es lo mismo que decir 1, ¿sí? Es la misma cosa decir x a la 0 que decir 1, porque recuerden que cualquier cosa elevada a la 0 da como resultado 1. Y finalmente, para terminar, tenemos el 5 que está solo. En este caso pues se considera como lo que vimos para la derivada de una constante y daría 0. Cuando uno deriva una constante, que fue lo primero que vimos hoy, la derivada da 0. Entonces, en total, si digamos que resumimos esta derivada, nos queda 8x a la 7 más 60x a la 4 menos 16x a la 3 más 30x a la 2. En el caso del 6x a la 0, recordemos que ese que estamos llamando x a la 0, pues eso da 1. Entonces quedaría después del 30x a la 2 menos 6, porque 6 por 1 da 6. Y el último término, que es un 0, pues no hay que escribirlo. Entonces, en conclusión, la derivada total sería esta, que es derivar cada uno de los términos de manera independiente, como si estuviéramos hablando de suma y resta de funciones. Esa sería entonces la derivada para este ejercicio. Y vamos a pasar ahora a lo que llamamos una función exponencial. La diferencia entre las funciones exponenciales y las potencias, recordemos que es que en la función exponencial yo tengo mi variable puesta arriba en el exponente. La derivada de una función exponencial con base e, como e a la x, es la misma función exponencial. ¿Cómo así? La derivada de e a la x es la misma e a la x. ¿Qué significa eso en términos de lo que estamos trabajando cuando hablamos de la derivada como la pendiente de la recta tangente? Significa que el valor de la función en un punto es el mismo valor de la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿sí? Entonces, en caso de una función exponencial como e a la x, la derivada es ella misma. Es bastante sencillo de recordar. Pasamos a la derivada de un producto. Cuando tenemos dos funciones que se están multiplicando y me piden que derivemos esa multiplicación de dos funciones, no podemos decir que es la multiplicación de las derivadas, para que lo tengan muy en cuenta. Cuando era la suma o la resta, sí era la suma o la resta de las derivadas, pero cuando aquí entre las dos funciones lo que estamos es multiplicando, entonces la regla de derivación es la siguiente. Se escribe la primera función, se multiplica por la derivada de la segunda función. Aquí es muy importante el orden en el que están establecidas. Entonces la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, siempre separados con un más. Es intercalado, escribo una y derivo la otra, escribo la que no había derivado, la que allá había derivado, perdón, y derivo la primera. De una manera más sencilla, sin tener como todas esas f de x o g de x, entonces la derivada
de un producto. Acá arriba tengo el f por g, el prima arriba implica que es una derivada, es f por g' más g por f'. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Teniendo eso en cuenta, entonces vamos a resolver el ejercicio que nos están planteando acá, que dice que hay una función que tiene un producto, x por e a la x. Esta primera es una función en sí misma y esta es otra, y las estoy multiplicando. Entonces la idea es hallar la derivada. Tengo que aplicar la propiedad de la derivada de un producto porque ellos dos están separados por una multiplicación. Entonces vamos a decir que f' de x es igual, según lo que acabamos de ver, la primera función por la derivada de la segunda. Entonces vamos a decir que es x por la derivada de e a la x, pero recordemos que la derivada de la función e a la x es la misma e a la x, más la segunda, que era e a la x, por la derivada de la primera, o sea, por la derivada de x. Si ustedes consideran ese x como que está elevado a la 1, sería 1 por x a la 1 menos 1, o sea, nuevamente me queda x a la 0, ¿cierto? Y me queda que la derivada es 1. Entonces, en conclusión, f' de x será x e a la x más e a la x. Este x a la 0 da 1 y 1 por 1 da 1 y 1 por e a la x pues daría el mismo e a la x, ¿sí? Este término da 1. Aquí ya es decisión. Si desean, como los dos términos tienen e a la x, podríamos hacer algo que se llama factorizar. E a la x multiplica a x más 1. Esta sería la derivada. Sea que lleguemos hasta esta parte y lo dejemos como indicado como una suma, sea alguien quiere ir más allá y escribirlo así como factorización, es equivalente. Entonces estamos aplicando la derivación de dos funciones que se multiplican, la regla de la derivada. Acá tenemos otra situación diferente. Tenemos hallar la derivada f' de t si la función de t es esta. Miren que tenemos una raíz que está multiplicando a otra cosa. Ambas dependen de t, pero entre ellas dos aquí hay un producto. Entonces, para derivar esta situación necesito aplicar la regla de derivación para un producto. F' de t será igual, nuevamente, el primer término por la derivada del segundo. Entonces el primer término que llamo raíz de t lo escribo tal cual, raíz de t, por la derivada de este segundo término. Si yo derivo a a, aquí estamos asumiendo que a es una constante porque no depende de t, entonces la derivada de a será 0, ¿cierto? 0 más la derivada de b por t, es lo mismo que estamos haciendo. Si ustedes derivan b por t, entonces lo que va a quedar es, b es una constante, ¿cierto? T está a la 1. Yo bajaré ese 1 y lo multiplicaré por b, y t me quedará a la 1 menos 1 a la 0. Entonces me queda b por 1, o sea b. En general, y de ahora en adelante, ya creo que ustedes ya lo pueden ir observando. Cuando yo tengo la variable elevada a la 1, la derivada es sencillamente el coeficiente que acompaña a mi variable. Entonces, la derivada de 3x será 3. La derivada de 9x será 9. La derivada de b por t, si estoy derivando en términos de t, será b. Eso solo lo podemos decir cuando la variable está elevada a la 1 y tiene su justificación desde el punto de vista de la derivación de una potencia, porque estoy bajando el exponente
y le estoy restando una unidad al mismo. Como siempre que tenemos un exponente unitario va a quedar un exponente 0, 1 menos 1 da 0, la variable a la 0 desaparece y este 1 pues multiplicará al coeficiente que estaba acompañando la variable y lo dejará igual. Bueno, entonces acá en esta parte vamos en el primero por la derivada del segundo. La derivada de a es 0, la derivada de b por t es b, ya de manera general. Más el segundo término que es a más b por t por la derivada del primero. El primero es raíz de t. Recordemos que ese ya lo habíamos hecho anteriormente, solo que con raíz de x, cuando uno tiene raíz de t, es lo mismo que decir t a la 1/2. ¿Cómo se deriva? Se escribe 1/2 y al t se le resta una unidad, entonces decimos que es 1/2 menos 1. Eso nos había dado 1/2 de t a la menos 1/2. Porque si yo 1/2 le quito 2/2, que es 1, me queda menos 1/2. Entonces acá voy a escribir en esta segunda parte más el segundo término por la derivada de raíz de t, que ya sé que es 1/2 de t a la menos 1/2. Y hasta aquí, digamos que llegamos con la derivación completa en forma de producto. ¿Qué queda? De pronto organizar mejor la situación para que no quede como tan larga y sobre todo que hay algunos ceros ahí. Entonces f' de t será igual a la raíz de t que multiplica 0 más b, que multiplica b, más en el otro lado quedaría a más b por t por 1/2 de t a la menos 1/2 sería 2 raíz de t abajo. El 1/2, pues estoy multiplicando derecho estos dos, quedaría aquí. Y t a la menos 1/2 es raíz de t, pero en el denominador ahora con exponente positivo. Entonces aquí quedaría la derivada final de la función original, que era raíz de t a más b por t. Esta es la derivada completa. No solemos sacar acá ya como un denominador y tratar de romper paréntesis arriba, se puede dejar hasta este punto perfectamente bien. Vamos ahora a pasar a lo que llamamos la derivada de un cociente. Un cociente, o sea, las funciones ahora se están dividiendo. La derivada de una función arriba con una función abajo. ¿Cómo se hace la derivada de un cociente? Se realiza la siguiente regla. Se escribe el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por, aquí hay un por, perdón, la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Puntos importantes a tener en cuenta. Cuando hablamos acá de la derivada de un cociente, es muy importante tener en cuenta quién va primero, quién va arriba y quién va abajo, porque aquí hay un menos. Siempre escribimos el denominador sin derivar. Lo multiplicamos por la derivada del numerador. Le restamos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y abajo va el denominador al cuadrado sin derivar. Este es el mismo denominador que había en la función elevado al cuadrado. No se deriva. Las derivadas solo van acá y acá. De una manera más sencilla, entonces, f dividido g', la derivada de una cociente es el denominador por la derivada del de arriba menos el numerador por la derivada del de abajo sobre el denominador al cuadrado. Vamos a aplicar esa regla de derivación para esta función que tenemos acá, que tiene un polinomio de segundo grado arriba y uno cúbico abajo. Tengo un cociente, ¿cierto? Entonces apliquemos esa reglita a ver esta derivada cómo queda. Si a mí me dicen hay f', entonces yo digo f' de x es igual. Recordemos, el denominador es x a la 3 más 6 por, luego viene la derivada del de arriba.
La derivada del de arriba, tanto el de abajo como la derivada del de arriba van a quedar con varios términos, entonces hay que ponerlo en paréntesis, porque todo el denominador multiplica toda la derivada del de arriba, por eso necesitamos escribir esto adecuadamente. La derivada del de arriba, entonces, a este x al cuadrado, que es una potencia, quedará 2x a la 1. La derivada de x, como es un x a la 1, recuerden que les dije que era el coeficiente que ya tuviera aquí adelante, como es un 1, entonces 2x más 1. Si ustedes lo hacen desde el punto de vista de una potencia, la derivada de x a la 1 será 1 por x a la 0. X a la 0 da 1 y 1 por 1 da 1. Es lo mismo que decir sencillamente que es el coeficiente que acompaña a mi variable cuando está elevada a la 1. Y aquí recordemos que la derivada del 2 o del menos 2, como es un número que es una constante, es 0. No lo voy a escribir. Entonces llevamos la primera parte del denominador por la derivada del numerador. Vamos a restarle ahora la parte que nos falta. Ahora escribo el numerador tal cual y lo multiplico por la derivada del de abajo. El numerador es x2 más x menos 2 y lo voy a multiplicar por la derivada del denominador. El denominador es x a la 3 más 6. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Y la derivada de 6 es 0 porque es un número que es una constante, no depende de x. Finalmente vamos a hacer abajo y observamos según la regla que el de abajo se escribe el denominador al cuadrado sin derivar tal cual. Entonces será x a la 3 más 6 elevado al cuadrado. Se pueden romper todos estos paréntesis y sumar términos semejantes, claro que se puede hacer, o se puede sencillamente dejar indicado todo así. Aquí a manera como de tratar de resumir un poco lo vamos a combinar y vamos a ver cómo nos queda. Entonces será f' de x es igual, haciendo la propiedad distributiva, x a la 3 por 2x nos da 2x a la 4, x a la 3 por 1 da x a la 3, luego el 6 por 2x nos da 12x, el 6 por 1 nos da 6, y luego hagamos el menos para hacer esta operación de acá. El primer término, el segundo, con este menos adelante saldrán negativos. Este último término, como es negativo y aquí hay un menos, saldrá positivo. A todos los voy a multiplicar por el 3x a la 2. Entonces x a la 2 por 3x a la 2 queda 3x a la 4, sale negativo por el menos que había adelante. X por 3x a la 2 queda 3x a la 3, sale negativo también. Y el 3x a la 2 por el menos 2 da 6x a la 2, pero como ahí había un menos adelante, sale 6x a la 2, pero ahora positivo. Abajo no vamos a romper nada, lo vamos a dejar como x a la 3 más 6, todo al cuadrado. La idea ahora es restar términos semejantes. Vemos que aquí hay 2x a la 4 y aquí hay un menos 3x a la 4. Si los combinamos a ellos dos, entonces nos queda menos x a la 4. Ahora tenemos por acá un x a la 3 con un menos 3x a la 3. Los combinamos y nos queda menos 2x a la 3. Tenemos, este no tiene con quién sumarse, pues lo podemos escribir en orden decreciente, más 6x a la 2. Luego viene el 12x y más 6. Y abajo lo dejamos el x a la 3 más 6 al cuadrado. Esta sería de una manera más abreviada la derivada f' de x. ¿Sí? Haciendo como la propiedad de romper todo esto. O llegar hasta acá, cuando se aplica lo de denominador por derivada del numerador,
menos numerador por derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Muy bien, vamos a aplicar esto ya con el tema de la recta tangente en un punto, y acá dice: halle la ecuación de la recta tangente a la curva que tiene esta ecuación, e a la x arriba, 1 más x a la 2 abajo, en el punto 1, e medios. Siempre es bueno verificar que el punto pertenece efectivamente a esa función. Si x vale 1, e a la 1 queda e, abajo 1 al cuadrado queda 1 más 1, 2, es decir, este valor de e medios es correcto. Entonces necesito, para saber la pendiente que tiene en este punto la recta tangente, hay que derivar esta función. Entonces vamos a hallar y esto es un cociente porque tengo algo arriba y algo abajo. Entonces recordemos que es el de abajo, 1 más x a la 2 en un paréntesis, por la derivada del de arriba. Arriba es una función exponencial, la derivada de e a la x es el mismo, e a la x, menos, ahora escribo el de arriba, que es e a la x, por la derivada del de abajo. La derivada de 1 es 0 porque es una constante, y la derivada de x al cuadrado es 2 por x a la 1. Y abajo escribo el mismo denominador y lo elevo al cuadrado. Muy bien. Como acá tenemos que calcular pendiente de una recta tangente, entonces sí voy a hacer el ejercicio de aplicar propiedad distributiva y resumir esta derivada lo más posible. Arriba entonces nos quedaría e a la x más e a la x por x al cuadrado, y acá queda menos 2x e a la x. Esta parte de la derecha la reorganicé, puse el 2x adelante y el e a la x al final, aunque se puede pues como organizar de otra manera. Finalmente escribo el denominador tal cual como está, 1 más x a la 2 todo elevado al cuadrado. Podemos ver que este término y el último término todos tienen e a la x. Entonces, para hacerlo como un poco más resumido, voy a factorizar, factor común e a la x. Arriba entonces queda 1 más x al cuadrado menos 2x. ¿Sí? Y abajo queda el 1 más x al cuadrado, todo al cuadrado otra vez. Lo único que hicimos fue sacar factor común e a la x. Si ustedes observan, esto que quedó adentro del paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto, solo que no está organizado de la forma tradicional, pero tenemos 1 elevado al cuadrado, queda 1, este también está elevado al cuadrado, se los escribo de otra manera para que lo vean mejor, x a la 2 menos 2x más 1, efectivamente el término del medio es 2 veces la raíz del primero por la del último. Entonces podemos decir que eso es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo podemos factorizar. Trinomio cuadrado perfecto. Entonces esto es y', recordemos, y' será igual a e a la x. La factorización de un trinomio cuadrado perfecto es la raíz del 1, la raíz del otro. En este caso, como tenemos que el término de la mitad es negativo, entonces se restan 1 menos x, elevo todo al cuadrado y abajo queda 1 más x a la 2 a la 2. Esta derivada ya tiene como una forma un poco más bonita que todo este montón de cosas que nos habían quedado de la regla de derivación. Recuerden que nos están pidiendo la ecuación de la recta tangente en este punto. En este punto x vale 1, entonces para hallar la pendiente, entonces decimos pendiente de la recta tangente. El pendiente de la recta tangente en el punto 1, e medios, entonces
x vale 1 en ese punto. Entonces, y' en ese punto, que estoy llamando cuando x vale 1, será e a la 1, que multiplica a 1 menos 1 a la 2, sobre 1 más 1 a la 2 a la 2. Esta es la ecuación de la derivada. La derivada se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente. X vale 1 en el punto que me pidieron. Entonces, donde dice X, estoy poniendo 1. E a la X, E a la 1. 1 menos X, 1 menos 1 al cuadrado. Abajo 1 más X al cuadrado, 1 más 1 al cuadrado al cuadrado. Vamos a evaluar eso ahí. Y nos da que Y' de 1 en ese punto. El numerador, aquí 1 menos 1 me da 0. 0 al cuadrado me da 0. Entonces me queda E por 0 arriba. Y abajo me queda 2 a la 2. Eso da 0. Porque arriba va a dar 0 en el numerador. Entonces yo puedo decir que la pendiente es igual a 0. Recordemos que una pendiente es igual a 0 indica que hay una recta horizontal. No tiene pendiente ni positiva ni negativa, entonces es paralela al eje X. Entonces, ¿cómo es la ecuación de la recta? La ecuación de la recta es Y es igual a mx más b. Pero yo estoy diciendo que esta pendiente vale 0. Entonces la ecuación queda sencillamente Y es igual a b, ¿cierto? En el punto 1, e medios, recordemos que Y vale e medios. Entonces queda que Y es igual a e medios. Esta es la ecuación de la recta tangente. En ese punto, ¿sí? En el punto 1, e medios. Para otro punto, la ecuación será distinta y la pendiente será distinta. Justo en el punto 1, e medios, la pendiente es 0. Y tiene que ser igual al intercepto. Y en ese punto Y vale e medios. Por esa razón nos queda esta ecuación de la recta. Es una recta totalmente horizontal o paralela al eje X. Bueno, ya vimos entonces cómo se deriva una suma, una resta, una función potencia, una función exponencial con base E, un producto y un cociente. La idea ahora es ver la derivada de funciones trigonométricas. Recordemos que las funciones trigonométricas son 6 y vamos a ver cuáles son las derivadas de ellas. Primero, la derivada del seno se llama el coseno. La derivada del coseno se llama el seno con signo negativo, menos seno. La derivada de la tangente es la secante cuadrada de x. Y vamos a ver las funciones recíprocas a estas. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. La derivada de la función secante, secante por tangente. Y la derivada de la cotangente es la cosecante cuadrada con signo negativo. ¿Sí? Esas son las derivadas de las 6 funciones trigonométricas. Vamos a aplicar un poco estas funciones trigonométricas en el ejercicio que viene a continuación, que dice que demuestre que la derivada de la tangente es la secante cuadrada, es decir, demostrar esta derivación usando las reglas del cociente. ¿Cómo así? Entonces vamos a ver qué es lo que pretende el ejercicio. Recordemos que tangente se escribe también como el seno de x sobre el coseno de x. Es lo mismo decir tangente que decir seno sobre coseno. Esta función es una función que es un cociente. Tengo algo arriba y algo abajo. Vamos a aplicar las reglas de derivación para derivar esto. Entonces vamos a decir, la derivada
¿cierto? Con respecto a x de tangente de x es igual a, tomando esto como un cociente, recuerden, es el denominador coseno de x por la derivada del numerador, la derivada del seno, me voy a volver un poco acá para que lo vean. Recuerden que la derivada del seno se llama coseno, entonces la derivada del de arriba es coseno de x, ¿cierto? Menos, luego viene el numerador, según la regla del cociente, seno de x, por la derivada del denominador, tengo que derivar el coseno, acá dice que la derivada del coseno se llama menos seno de x, menos seno de x. Es bueno escribir en un paréntesis porque si usted escribe seno de x y aquí no copia el paréntesis y escribe seno de x negativo, esto usted, va a tender acá como a cancelarlo. Es seno porque es el numerador por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo es menos seno. Entonces así con ese paréntesis uno no tiende a hacer esto como una resta, esto es una multiplicación. Y abajo recordemos que va el denominador al cuadrado, o sea coseno cuadrado de x o coseno de x todo al cuadrado. Lo que sí no podemos hacer, y espero que quede muy claro, es decir coseno de x a la 2, porque aquí el que estoy elevando al cuadrado es la variable. Es coseno cuadrado o toda la función al cuadrado. Espero que eso lo tengan muy claro para estas alturas. Bueno, vamos a avanzar un poquito más con esta función. Coseno por coseno me queda la primera parte. Si multiplico coseno por coseno, entonces acá escribo derivada con respecto a x de tangente de x. Quedaría coseno cuadrado de x menos, acá me queda seno por seno, este menos y este menos hacen que esto salga positivo, más seno cuadrado de x y abajo me queda coseno cuadrado de x. Repito, coseno por coseno da coseno cuadrado, menos seno por menos seno da seno cuadrado positivo y abajo eleve la función al cuadrado. Recuerden que la de abajo va al cuadrado sin derivar. Hay una identidad, la más común y más conocida de todas, que dice que coseno cuadrado más seno cuadrado es decir lo mismo que 1. Y abajo 1 sobre coseno cuadrado. Esto, 1 sobre coseno cuadrado, es lo mismo que decir secante cuadrada, porque recuerden que 1 sobre coseno es secante. 1 coseno sobre coseno cuadrado es secante cuadrada de x. Entonces hemos demostrado que la derivada de la tangente es la secante cuadrada, ¿sí? A partir de usando la regla de la derivación de un cociente. Muy bien, la idea es usar ahora las diferentes funciones que hemos trabajado, como las potencias, como la exponencial y como las trigonométricas, para concatenar todo y poder hallar la derivada de una función que tenga todas esas cosas mezcladas, sean en producto, sean en cociente. Este primer ejercicio dice, tenemos una función, aquí es f de t, acá es f de teta. La primera dice f de t es t al cubo por el coseno de t. Entonces tengo un producto. Esto depende de t y el segundo pedazo también aquí hay un producto. Igual acá abajo tenemos secante de teta por tangente de teta. También tengo un producto. Entonces para derivar cada una de ellas hay que recurrir a la derivada de un producto para poderlo resolver. Y dentro de la derivada del producto ya tenemos que saber cuál es la derivada de las diferentes funciones trigonométricas para poder proceder e ir avanzando. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera. Con el A. F' de t. F' de t, entonces si recuerdan, es el primero, o sea, t al cubo, por la derivada del segundo. La derivada del coseno se llama menos seno. Ojo, nuevamente, recuerden escribir el por y abrir un paréntesis, porque si yo escribo
sencillamente t a la 3 y luego el menos seno de t, puede que yo tenga claro que esto se estaba multiplicando, pero más adelante cuando siga procesándolo, o para el profesor que lo revisa, esto es una resta, esto no es una multiplicación. Si usted le pone el paréntesis al menos seno de t, queda muy clara que sí se trata de una multiplicación. Entonces, recopilando, el primero por la derivada del segundo, más el segundo, que es coseno de t, por la derivada del primero. El primero, pues es una potencia, la derivada es, bajo el 3, escribo el t y le bajo una unidad al exponente que da 3t al cuadrado. Y ahí termino, ¿cierto? Si lo quieren reorganizar, entonces esto quedaría, vamos a hacer esta multiplicación entre estos dos. Entonces el signo menos lo voy a dejar adelante, menos t al cubo, seno de t, más 3t a la 2, coseno de t. Tratando como de dejar las trigonométricas al final, para evitar que esta t se me multiplique con las otras, ¿sí? Recuerden que esto es una función independiente. Entre las dos, si lo quieren ver así, hay un factor común que es t. El más alto que puedo sacar es al cuadrado. Quedaría menos t seno de t más 3 coseno de t. Esta opción ya pues es como si uno quiere ir hasta el final y dejarlo más ordenado, o se deja hasta la parte anterior. Ahora realicemos el segundo. Recordemos que este segundo ejercicio también es un producto, pero está en términos de teta, entonces yo voy a hablar f' de teta. Voy a derivar la función también como un producto. Igual, el primero por la derivada del segundo, entonces el primero se llama secante de teta. Por la derivada de la tangente, recordemos que se llama secante cuadrada de teta, lo acabamos de demostrar. Acá escriba o no escriba paréntesis, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero en el caso anterior que había un negativo, sí es muy prudente escribir el paréntesis. Más, ahora viene el segundo, recordemos que la segunda función era tangente de teta por la derivada de la primera, la derivada de la secante. La derivada de la secante es secante de teta por tangente de teta. Esta sola parte de secante por tangente es la derivada de la función secante. Podemos ahora tratar de organizar. Acá tenemos secante por secante al cuadrado, eso da secante al cubo de teta, más, y si hacemos lo mismo acá, tangente por tangente, esto quedaría secante de teta por tangente cuadrada de teta. Se puede sacar de factor común secante, ¿cierto? Porque tenemos en dos partes, nos quedaría secante de teta que multiplica a secante cuadrada de teta más tangente cuadrada de teta. Sacando de común denominador, perdón, de con factor común esta secante. F' de teta sería igual a secante que multiplica secante cuadrada más tangente cuadrada. Sea que lo factoricen o no, entonces esta sería la finalización del ejercicio y de la derivada de la función que era un producto inicialmente. Tenemos otro acá que está con la parte de hallar la recta tangente a un punto. Este ejercicio lo voy a subir un poco para tener más espacio de trabajo. Dice, halle la ecuación de la recta tangente a esta función que se llama y igual a e a la y, es una función exponencial por coseno de x, es decir, tiene un producto en el punto 0,1. Nuevamente verifico que el punto corresponda a la función. Si x vale 0, e a la 0 da 1, el coseno de 0 da 1, 1 por 1 efectivamente me da 1.
Para hallar la ecuación de la recta tangente, primero necesito hallar la derivada de la función, aplicarla a ese punto, hallar luego el intercepto y finalmente la ecuación. Entonces vamos a hallar y'. Y' es, como esto se trata de un coseno, un producto, perdón, vamos a decir el primero por la derivada del coseno, que se llama menos seno, más el segundo, que se llama coseno, por la derivada del primero. Recuerden que la derivada de e a la x es la misma e a la x, ¿cierto? Entonces esa es la derivada. Volviéndola a escribir un poco más ordenada, me quedaría menos e a la x seno de x más e a la x coseno de x. Si alguien la quiere organizar mejor, entonces puede decir que es e a la x que multiplica a menos seno de x más coseno de x, de una manera ya como más resumidita. Esa es la derivada. Yo quiero hallar la derivada en este punto, ¿cierto? Entonces vamos a decir para el punto 0,1 x es igual a 0. Entonces y' será igual, y donde dice x en la derivada, yo sencillamente lo reemplazo por un 0. E a la 0 por menos seno de 0 más el coseno de 0. Aquí pues como haciéndolo muy lento, coquito, pero ustedes lo pueden hacer sin tener que escribirlo. Obtengo que y' es e a la 0 es 1. El seno, esta parte que tenemos acá, el seno de 0 da 0. Negativo, positivo, eso da 0, ¿cierto? 0 más el coseno de 0 da 1. 0 más 1 me da 1 y 1 por 1 me da 1. ¿Sí? Entonces, tenemos que la pendiente es igual a 1. ¿Por qué? Porque podemos interpretar la derivada en ese punto como la ecuación, como la pendiente de la recta tangente. Entonces tenemos que la pendiente vale 1. Y recordemos que la ecuación tiene la forma y igual a mx más b. Entonces tendrá la forma y igual a 1 por x más b. Yo necesito saber el intercepto. Como conozco el punto, que es 0,1, conozco el valor de x y conozco el valor de y, sencillamente los reemplazo para hallar ese intercepto. Entonces decimos y vale 1, es igual a 1 por x, 1, la pendiente valía 1, por 0, más b. En este orden de ideas nos queda que 1 es igual a b. El intercepto vale 1. Finalmente, entonces, la ecuación de la recta será y es igual a mx. M vale 1, uno normalmente no lo escribe, x más 1. 1 por x más 1 o sencillamente x más 1. Esta sería la ecuación de la recta tangente en 0,1. Solo para ese punto aplica esta ecuación. Nuevamente, esto era un producto, hicimos la derivada del producto, hallamos la derivada. Esa derivada se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente en ese punto. Con ese punto y con la recta, la pendiente, hallamos el intercepto y finalmente obtengo la ecuación de la recta tangente ahí. Digamos que con estos temas se aborda entonces todo lo que se necesita para proceder a hacer las derivadas de las funciones que se vieron. Nos quedan pendientes algunas como las funciones logarítmicas y lo que vamos a trabajar en la próxima clase, que se llama la regla de la cadena, pero la parte de la derivada de las potencias, de los cocientes, de los productos o de las funciones trigonométricas ya queda